electoral, hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que usted había cometido violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez en varias mañaneras durante la campaña electoral. La excandidata presidencial, pues subrayó que no pide anular la elección como tal, sino más bien pues que haya sanciones por la intromisión que ella califica usted hizo en el proceso y pues también lo que tiene que ver con la presencia del crimen organizado. Eso por una parte. Por otra, la Organización de Naciones Unidas pide a su gobierno investigar la violencia que se dio durante la jornada electoral, ya que 63 actores políticos fueron asesinados, de los cuales 37 aspiraban o fueron candidatos a un cargo de elección popular. En este sentido, presidente, preguntarle qué opinión le merecen estas situaciones. Y usted la semana pasada había dicho que solamente tenía el dato de 6 candidatos asesinados, sin embargo los números son diferentes. Preguntarle cuál fue el reporte, en qué reporte se basó para dar este comentario. En lo primero, decir que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé de dónde salió eso. Me consta de que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo Instituto Electoral. Un funcionario, sí, pero nunca he ofendido a la señora, nunca. No sé de dónde salió eso. Lo de el narcotráfico, pues esa es una campaña, ¿no?, que echaron a andar el bloque conservador, Claudio X González y los financieros, es decir, los que aportaron a esa campaña, y también agencias del extranjero, porque mandaron a buscar hasta periodistas famosos, Tom, ¿cómo se llama? Tim Golden, premio Nobel del periodismo, 2 veces premiado con el Pulitzer, que no me ha contestado. Le hice algunas preguntas. ¿No tienes las preguntas? Porque en una de esas se anima a contestar. Porque empezó una campaña al inicio del año, AMLO, presidente narco, y es la campaña más difundida en toda la historia de las redes sociales, que por cierto ya se apagó, ya dejaron de promoverla, porque se originaba desde el extranjero. Ahí supimos que estaban a 3 por 1 los bots en Argentina, y
se informó y hay que seguir informando sobre cómo funcionan estas campañas en redes con mecanismos automatizados, lo que son las granjas de bots. Ojalá un día venga un experto y explique, pero sencillo, de cómo llenan las redes sociales, ¿no?, de mentiras, o cómo reproducen mentiras, pero por millones, con dinero, para seguir vacunando a la gente en contra de toda esa información tóxica. Entonces, echaron a andar esa campaña. Aquí la señora Anabel Hernández hizo hasta un libro que casualmente lo publicó como 15 días antes de la elección, sin una sola prueba. Pero hay una constante, tanto super periodista o famoso periodista como Anabel Hernández, como el New York Times, todos, la fuente de información es la DEA. Amerita pues una investigación. Hace 2 días que había que ver si fue la DEA, ya estaban opinando acerca de la reforma del Poder Judicial en México, metiendo, con todo respeto, las narices en algo que no les corresponde, que un afán prepotente de intervencionismo. Pero miren lo que le pregunto a ti, Golden: ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía? El que ha recibido 2 veces el Pulitzer del periodismo, ¿por qué no me va a contestar? ¿Por qué se queda callado? ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base, es decir, si estás contratado por un medio o te pagan por reportaje, por encargo, ¿quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Porque hay agentes, hay, como diría un amigo, nivelitos. Ya sé que no puedes revelar tus fuentes,
pero nada más que nos digas si fueron los de abajo, los agentes, los de en medio o los de arriba de la DEA. Hay que reformular la pregunta para aclararla más. Si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Aquí en México, ¿a quién consultaste? Ya nada más pon otra, ¿no? Si tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico. Y la última, si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Ya, ahí. Entonces, la señora Anabel también en este contexto, además de escribir casi lo mismo y con la misma fuente, escribe un libro y no aporta ninguna prueba. Es un libro de calumnias. Sí, pero va a ser muy difícil. Pero de todas maneras, aplicaría, ¿no?, para todos. Debe haber ética en el ejercicio del periodismo, como en el ejercicio de la política. No se puede estar difamando, mintiendo. Ya basta de estar con el estribillo de fuentes anónimas o es información que no puedo revelar por protección a quien me otorgó los datos. En el libro sobre Ayotzinapa, lo mismo, Anabel. Dice, palabras más, palabras menos, que los jóvenes detienen a un autobús de los que estaban obteniendo para trasladarse, preparando una movilización hacia el 2 de octubre. Venían para acá. Acuérdense que eso fue el 26 de septiembre en la noche y tenían como propósito reunir 20 camiones. Y por eso fueron a Iguala a obtener los camiones. Pero que en uno de esos autobuses había droga, heroína, que iban a llevar
a Estados Unidos, que trasladaban heroína desde Iguala. Esto, Anabel, a Chicago, de Estados Unidos, y pone información de la DEA, y que dice ella que su informante le comenta que el capo de capos decide escarmentar a los jóvenes y él ordena al ejército que se haga cargo de los jóvenes y que su informante le confirma que los jóvenes fueron trasladados al batallón y que fue el ejército. Incluso el capítulo de su libro se llama Fue el ejército, lo que estamos escuchando constantemente en las conciencias, cuando no hay ninguna prueba. Y ella participa como testigo para que se le dé asilo al juez de Barandilla de Iguala, que asegura que los jóvenes nunca estuvieron en los separos de ese juzgado. Y el gobierno de Estados Unidos, llámese Departamento de Justicia, DEA o como se le llame, le otorgan el asilo al juez de Barandilla. A ver si encuentras. Y se avientan un juicio de valor para justificar el por qué lo asilaban. Estoy hablando del proceso. A ver si encuentras para leerlo textualmente. En donde sin pruebas, porque desde que empezó la denuncia, incluso la solicitud de amparo, de medidas cautelares, nunca se habla del gobierno federal ni del ejército. Se habla de autoridades locales, policías municipales y de una banda, creo, Guerreros Unidos. Pero después empieza a cambiar la narrativa a fue el ejército. Y yo tengo mis sospechas porque en ese entonces había la intención desde Estados Unidos, en particular de la DEA, de vengarse del ejército. Este es el caso del general Cienfuegos, porque desde el gobierno de Calderón
quisieron utilizar al ejército mexicano para llevar a cabo sus operaciones en México. En el gobierno de Calderón operaban desde la embajada de Estados Unidos. En el gobierno de Calderón formaron a elementos de la Marina. Eso lo permitió Calderón. La Secretaría de Marina tenía otros fines y como no podían subordinar al ejército por lo que significa el ejército mexicano, un ejército surgido de la Revolución nacionalista, Calderón les da la oportunidad y se llevan a marinos a formarlos en el Comando Norte y constituyen, crean un cuerpo de élite militarizado con todo el equipo más sofisticado y lo subordinan. Hay un testimonio de un embajador de Estados Unidos en México en donde habla de que ellos daban las órdenes a la Marina. Cuando fue el enfrentamiento y ajusticiamiento o asesinato de los Beltrán Leiva, hasta declaró en ese entonces el embajador de Estados Unidos que el ejército no ayudaba, que ayudaba la Marina. Entonces, ahora la señora Anabel, ¿no encontraste? Sí, pero quiero el testimonio, más que nada el criterio de la Corte, en donde dice no puede, fíjense lo que sostiene, no puede una autoridad local, no pueden las autoridades locales, ni las policías municipales, ni la delincuencia que operaba en la región, llevar a cabo un operativo para desaparecer a 43 jóvenes porque no tendría capacidad de hacerlo. Esto, pero así lo afirman, solo pudo realizarlo el gobierno federal y la Policía Federal, sin pruebas, y le otorgan el asilo, siendo testigo la señora Anabel. ¿Por qué me importa? Bueno, porque queremos saber dónde están los jóvenes y cómo se nos ha complicado tanto por los intereses. Y
si no hubiese yo padecido a la señora Anabel en carne propia, si fuese cualquier otra periodista o cualquier periodista, yo diría, pues a lo mejor lo de Iguala tiene algún sustento, pero después de lo que me hizo a mí, que inventa que voy a una gira a La Laguna y que un famoso delincuente Villarreal se reúne conmigo en un hotel y en una habitación, dice, por cierto, no muy grande, nos saludamos y me entrega una maleta llena de dinero y yo le entrego esa maleta a quien era mi ayudante, el general Audomaro Martínez, que es ahora el de inteligencia. ¿Cuándo? ¿Qué prueba? Y todo el libro así. Y en el caso que les estoy planteando de Ayotzinapa, que es un tema, lo bueno es que todavía me quedan 100 días. ¿Por qué vamos a seguir hablando de esto? Es como lo de Tim Golden, ¿no? O sea, ni modo que me voy a quedar callado. Presidente, o sea, sobre… Permíteme. Entonces, cuando dice, ¿no? Tengo una fuente que es la que me da toda esta información. Y que luego el capo de capos, se enoja y dice, no, si no era para que los mataran y los desaparecieran, era nada más un escarmiento, que estaba enojadísimo. Toda una invención, pero a mí me llama la atención de que ese libro lo publica en el 16 y del 14 al 16 no aparece el ejército. Y a partir del 16 empiezan a hablar del ejército. Y aparecen las escuchas de la DEA a ese grupo de delincuentes, y de ahí vienen acusaciones y todo. ¿Y saben quién era el de, cómo se llama este organismo de la OEA? Sí, el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso era la comisión, ¿no? Interamericana, está la Corte y la comisión. No, la comisión. El secretario era Emilio Álvarez y Casa, que siempre ha sido un reaccionario y obviamente contrario a nosotros. Y él pues fue el creador de todo este grupo que participó. Y como hablas de la ONU, también quiero aprovechar para decir de que ese señor de la ONU también trae diferencias con nosotros constantemente, porque todos estos organismos no actúan con integridad, con rectitud, son parte de los mismos esquemas, de las estructuras de dominación al servicio
de intereses. Funcionarios, ¿no?, de la ONU, de la OEA y de muchísimos organismos que ganan 3, 4, 5 veces más de lo que yo gano, 10 veces más de lo que ganan ustedes, se la pasan muy bien, con puras recomendaciones. Otra cuestión que surgió durante el periodo neoliberal, que brotaron como hongos después de la lluvia, fueron las llamadas organizaciones no gubernamentales que vivían y todavía se mantienen del dinero que envían del extranjero y que tienen un propósito, servir a sus matrices, a sus centros de dominación. Entonces, es importante debatir sobre todo esto. En este tiempo, una organización que era muy buena, la de Agustín Pro, la echaron a perder por completo por esta influencia conservadora de Álvarez y Casa y demás. Una organización jesuita, los jesuitas de antes los conocí, muy humanos, austeros, como franciscanos también, padre Carlitos, padre Goitia, que ya falleció, el mismo Jesús Maldonado, fundador del PRO, rectos. Luego, los nuevos, no, si vamos a ir sacando cosas. Ellos firmaron con Peña Nieto, y eso no lo saben los padres de Ayotzinapa, que el presidente del PRO firmó con Gobernación el acuerdo para la búsqueda de los jóvenes. ¿Me esperas un momentito? Tenemos tiempo. Fueron a entrevistarse con Peña, con el licenciado Peña, y estoy seguro que los padres ni siquiera lo supieron. ¿Y saben dónde está el que era presidente del PRO ahora? Es el director de la Ibero en Puebla. Rector de la Ibero en Puebla. Y como son asuntos muy delicados, porque ellos promovieron amparos en contra de los detenidos bajo el supuesto de que habían padecido de tortura, y ellos hicieron la denuncia para que los liberaran. Y sí, algunos habían sido torturados por el equipo de Cerón y demás, pero no todos. Y dejan en libertad por esa sentencia que ellos elaboran y celebran. Dejan en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, siendo al mismo tiempo los defensores de los padres, de las madres, de los jóvenes. Y tengo las pruebas, porque luego de que los dejen en libertad, algunos aceptan ser
testigos protegidos y cuentan todo y se responsabilizan, se culpan, pero ya habían dejado con la resolución por la supuesta tortura a 60 a 80 presuntos involucrados en la desaparición del joven. Muy enredado todo, pero sí muy interesante para llegar a la verdad. No, lo que quiero es una frase. Que de acuerdo a los testimonios, está de acuerdo que es el testimonio que participó la policía, el ejército, a partir del testimonio de la señora Hernández. No, Anabel. sí, pero a ver, pásale. Lo que quiero Es que ella habla de la participación del ejército. Sí, a partir de eso. sí, eso sí, de ahí sale, pero lo que quiero es, adelante, es un juicio, yo creo que está al final. ¿Un juicio? ¿Sigue? Síguele. No, ya esto es cuando le dan la sentencia en donde le dan Departamento de Justicia. del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando le dan el asilo al juez de Barandilla que estaba de guardia el día de los sucesos en Iguala. Sí. Síguele. Y es del 7 de enero del 2020 esta sentencia. Sí, el 20. ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto tardaron en otorgar el asilo? ¿Y por qué en enero del 20? Ya estando nosotros. Síguele. Síguele. Yo creo que está en las conclusiones. No le suba mucho. Ahí, síguele. Sí, es que va ahí la poco a poco. señora Hernández, hay conclusiones. Síguele. Síguele, conclusiones más abajo. Es que ahí se acaban Ya las no. conclusiones. Pero, pues ponemos desde el principio, a ver. A ver, Pon desde el principio. pon, si repite, autoridad federal, autoridades federales. Ponlo desde el principio. No le hace que nos lleve tiempo, ¿eh? Adelante. 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 ¿Qué dice ahí? Resumen de la reclamación del demandado. Que podía ser ahí. Síguele. 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 Ese es el testimonio de Anabel. Sí, síguele. Es ya lo que la autoridad decide. Síguele. Yo creo que por aquí viene, sí. Yo creo que por aquí va a ser.
Síguele. Aquí está. Miren esto. La Corte también está de acuerdo con el testimonio creíble de la demandada, es demandado, y de la señora Hernández, Anabel, de que el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron en y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes. Pero miren esto, resulta inverosímil que un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos resulta inverosímil que un departamento de policía municipal, no era uno, eran como 5 policías municipales de toda la región, controlados todos por Guerreros Unidos. Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal, se refiere al de Iguala, tenga la influencia política. Ellos ponían a los presidentes municipales y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento. Y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano, léase Peña Nieto, el general Cienfuegos, Murillo Karam, y la Policía Federal, el Ejército, la Policía Federal, fueran responsables de este horrible incidente. Eso no está probado. Entonces, estamos haciendo la investigación. Claro, lo más importante de todo es encontrar a los muchachos. Y estamos haciendo un esfuerzo para convencer a quienes participaron que nos den información, los vamos a proteger. También aprovecho porque no tenemos por qué ocultar nada, nada. Por eso es que reformamos la ley de amnistía, porque hay quienes piensan que reformamos la ley de amnistía para que el presidente pueda sacar a el que desee y que se convierta en un tirano, un dictador, ¿no? Tú eres mi amigo, tú eres mi familiar, tú eres mi socio, tú eres mi cómplice, vámonos para afuera. No, es para estos casos, este en especial y otros.
hacerle esto? O sea, porque así como usted lo está presentando, quiere decir que el Departamento de Estado otorgó un asilo con base... porque es que ni siquiera informaron a la autoridad para el juicio. Esto no lo sabía la Fiscalía de México. Y ahora, en este proceso, ¿por qué? Estamos impugnando el proceso. Para poderlo extraditar. Sí. Y en este caso se le... Y además pidiendo la revisión de todo. Entonces lo que estoy entendiendo es el asilo que se le dio a este juez de Barandillas, o sea, ¿se construyó con base en mentiras en Estados Unidos? Sí. Entonces, ¿vale que pidan el asilo, la extradición? Sí, vamos a que se reciban pruebas, porque la señora Anabel no ofrece ni una sola prueba. La única prueba que ofrece es que entrevista a este señor, y este señor dice que los muchachos no estuvieron en el juzgado, en los separos, que incluso llega un grupo de militares a ver si estaban y no los encuentran. Y sí, llegaron unos militares y no estaban. Pero tenemos testimonios del jefe de la policía, donde el juez le dice que sí habían estado. Sí, declaración. No, documento no, porque los tuvieron y en vez de mantenerlos, se los llevaron la policía. Esos datos, el gobierno sí los tiene como evidencia para solicitar la extradición. Ya se presentaron en Estados Unidos. Estamos en eso. Es que le que estoy planteando, estoy trabajando casi a diario sobre esto, porque se me hace muy importante. Primero, repito, ¿no?, para saber dónde están los jóvenes. Estamos apresurándonos, porque ya los abogados y los defensores de derechos humanos vinieron aquí y ya lo que me están planteando es, ya, a ver, usted ya no cumplió, ya lo que queremos es que nos ponga en comunicación con la presidenta electa para que continúen con lo mismo, ¿no? Luego les dije, sí, yo les voy a poner en comunicación con la presidenta electa, y la presidenta electa es muy sensible y quiere también saber sobre el paradero de los jóvenes y va a haber justicia y todo. Pero espérenme, que todavía me faltan 3 meses. Espérenme. Que además yo voy a presentar un informe, no 1, 2 o 3, antes de irme. Uno se los voy a entregar el día 3 de julio a los padres, a uno por uno de los padres, aquí, porque no quiero entregar los documentos nada más a los representantes, porque esos están ya con una postura y quiero que se conozca todo completo. ¿Podremos tener acceso? Entonces, y esto revisarlo. Porque cuando llevaron a cabo este juicio, pues debieron pedir información
porque ese señor ya tenía orden de aprehensión y ya había ficha roja de Interpol y no consultaron a la Fiscalía de México, y cuando la Fiscalía de México pedía información, no le mandaban nada, no le enviaban nada. Esto es porque yo he estado directamente. Entonces, el gobierno mexicano no tuvo representación, porque vamos, no, el gobierno mexicano no. Con un grupo de chicos, ¿no? No hubo. El gobierno mexicano no. Esto fue en el 20. ¿Sí? Esto lo autorizaron a principios del 20. ¿Y no había una respuesta oficial por parte de por qué otorgaron ese asilo? No solo lo que sostienen en el juicio, pero ya les leí. Es que en el documento que usted presentó se lee que él argumentó que habría una persecución política. Ah, sí, claro, que había persecución política y que lo podían torturar y obligarlo. Porque supuestamente él había declarado en contra de los militares, pero no que los militares hayan detenido a los jóvenes o que los militares hayan desaparecido a los jóvenes, no, sino que los militares fueron a buscar a los jóvenes y no los encontraron porque, según él, los jóvenes nunca estuvieron ahí. ¿Y sí estuvieron? Este juez de Barandillas tendría una idea de qué pasó con un grupo de los chicos. Sí, porque ¿a quién se los entregó? ¿O quién le ordenó que se los entregara a la policía sin tenerlos detenidos? Y se los llevan. Esa es una versión. Y que regresan las patrullas llenas de lodo, pero ya sin los jóvenes. Y que además los que se los llevan, policías, desaparecen porque el mismo jefe de la policía les está hablando por un tiempo de casi 2 horas y no contestan. O sea, pero a lo que voy es, fueron las autoridades locales y la delincuencia que operaba en ese entonces en Iguala y en toda la región, o fue el gobierno federal y el ejército. Así han llevado las cosas. Entonces, últimamente, a partir de un tiempo, fue el Estado. Eso es evidente, porque ¿cómo el Estado no va a tener responsabilidad sobre lo que estaba sucediendo en cuanto a la asociación delictuosa entre autoridades locales y delincuencia? Y también pudo haber de parte del ejército, o para ser más precisos, de parte de los soldados, omisión, si estuvieron y sabían
de que a los jóvenes los habían detenido porque no actuaron. ¿Sí? Todo eso. ¿Y cómo no va a tener responsabilidad el Estado si inventaron la llamada verdad histórica de que agarraron a los jóvenes y los llevaron a un basurero y los quemaron y luego tiraron sus restos al río? Que eso se ha demostrado que fue falso. Claro que hay una responsabilidad del Estado, pero pasar a que fue el Estado y fue el Ejército y no existió la responsabilidad, porque como dice el el Departamento de Justicia, no tienen las autoridades locales ni las policías municipales capacidad para llevar a cabo un crimen de esta magnitud, ya esa es otra cosa. Ya es otra cosa. Vienen luego las escuchas que hacía la DEA, a este grupo de la delincuencia organizada, y mucha información, pero hay que aclarar, ¿no? O sea, no es por consigna, es decir, fue el Ejército. Vamos a probarlo. ¿Y por qué tanto interés en señalar al Ejército? Estas agencias y las hegemonías en todo el mundo, los que se sienten los dueños, ¿no?, de los países y no respetan soberanías, cuando hay una autoridad o una institución fuerte en un país, siempre buscan mantenerlos chantajeados para poder ellos dominar territorios. Cuando se tienen autoridades independientes, democráticas, fuertes en un país, pues no pueden actuar con absoluta libertad. Igual pasa con las Fuerzas Armadas. Las hegemonías dominan en ejércitos. Nada más que el ejército mexicano, por eso es interesante el tema, es distinto a otros ejércitos. Este es un ejército nacionalista, surgido de un movimiento revolucionario. Todos sus miembros vienen de las entrañas del pueblo. No hay ningún general de división que pertenezca a la oligarquía. No hay ningún general de división multimillonario. Los generales de división hasta ahora son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de militares, de maestros. Pero si nos quedamos con la idea de que fueron los que intervinieron en el 68 y la guerra sucia, sí, son manchas
que tiene nuestro ejército. Nada más que hay también sus asegúnes. Uno es que en el caso del 68, hasta el propio presidente Díaz Ordaz, porque el presidente de México es comandante supremo, él se responsabilizó públicamente. Y además hay testimonios de que cuando menos en lo de Tlatelolco, quienes actuaron fueron los del Estado Mayor Presidencial. Sí, una rama del ejército dependiendo directamente de la presidencia. De eso se quejaba y esa confesión le hizo el general García Barragán, llorando al general Lázaro Cárdenas. Después del 68, después del 69 y al final del sexenio de Díaz Ordaz. Porque García Barragán era el secretario de la Defensa. Como le confesó también que el Estado Mayor había tenido que ver con lo del asesinato de Carlos Madrazo, que no fue un accidente, lo del avión. Y lo otro, que la orden siempre tiene que ver con el comandante de las Fuerzas Armadas. Y otra cosa además, y eso lo hemos planteado y yo tengo que agradecerle tanto al secretario de Marina como al secretario de Defensa, de que no se permita a nadie que abuse de autoridad, que no se les otorgue impunidad, porque no por el mal desempeño de soldados y de marinos se puede afectar una institución, que es fundamental. Las dos, Marina y Defensa. Y también hablo de que en un tiempo, por malos manejos y por órdenes del presidente, en este caso de Calderón, se entregó una parte de la Secretaría de Marina a el gobierno de Estados Unidos. Eso nunca se debió haber hecho. Pero eso ya cambió, porque ahora el almirante secretario Ojeda es un hombre íntegro. Ahí empezaron mal las cosas desde que se rompió la tradición de respeto de la antigüedad y sobre todo de ascensos. Llegó un secretario, todo esto es para los jóvenes, ya. Llegó un secretario de Marina y en vez de poner a un almirante con experiencia, puso a su secretario particular. Claro, tampoco la culpa es del secretario, la culpa es del presidente. ¿Cómo? El que sale deja a su secretario particular. Y luego querían dejar
al que estaba de oficial mayor. Porque tenía una relación buenísima con los medios. Nada más que ese señor que aspiraba, y eso me tocó a mí, tenía tan buenas relaciones que se había puesto de acuerdo con Loret de Mola, con lo de el montaje lamentable de la niña Frida Sofía. Y estaba haciendo campaña. Nada más que pues yo hice una investigación a fondo. Presidente, ya para... Resulta que al almirante actual ya lo tenían ahí para retiro. Pero era el de más antigüedad, era el que le correspondía. Además, me llamó mucho la atención porque hace 30, 40 años, cuando nadie hablaba de eso, él escribió un libro sobre la corrupción, y yo lo que buscaba era pues secretarios de Marina y de Defensa incorruptibles. Pero bueno, ya hablamos bastante de esto, pero no está de más, ¿no? Sí, bueno, presidente, a ver, pero... porque si no